Bueno, la acústica no es demasiado buena, pero si os perdéis algo lo tengo grabado en la petaca, o sea que... Hoy tenemos una clase de las difíciles. Vamos a hablar de la inversión temporal del movimiento. Seguimos con el capítulo de simetrías en mecánica cuántica y esta simetría la llamamos siempre inversión temporal. Pero para precisar al principio llamémosla inversión temporal del movimiento. Y veamos lo que quiero decir. Imaginaos que tenéis un tiro parabólico en mecánica clásica, ¿de acuerdo? Entonces la trayectoria se podría recorrer al revés. Si con la velocidad que llego aquí lanzo una piedra en sentido contrario, vuelve al mismo punto y con igual velocidad, pero de signo contrario, que cuando fue lanzada la primera vez, ¿vale? Esto se puede ver de manera muy sencilla cambiando t por menos t en las leyes de Newton. Esto es un poco demasiado largo, pero lo que quiere, la inversión temporal del movimiento se hace farragoso, así que normalmente, como digo, lo acortamos. Quitamos esto y hablamos de inversión temporal. Pero eso no quiere decir que dejemos hacia atrás en el tiempo, nada de ciencia ficción. Simplemente quiere decir que podemos empujar el movimiento hacia adelante o hacer lo contrario como si hubiéramos cambiado t por menos t, ¿vale? Pero esta piedra avanza hacia adelante en el tiempo, esa piedra avanza hacia adelante en el tiempo. Y hay una simetría entre las dos trayectorias que se puede encontrar de manera formal cambiando t por menos t en las ecuaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues en mecánica cuántica vamos a tener un estado alfa y le vamos a aplicar un operador que haga el equivalente a esto. Antes teníamos esa trayectoria, encontramos una trayectoria también válida en las ecuaciones de Newton. Total, que tenemos un operador teta que nos pasa el estado alfa a este otro y espero intentar obtener algo parecido, es decir, dos estados degenerados o algo por el estilo, al igual que en mecánica clásica tenemos dos trayectorias, bien, ambas válidas. Evidentemente, si invierto dos veces, debería obtener lo mismo, ¿verdad? Quizás salvo una fase. Porque si invierto la trayectoria y la vuelvo a invertir, pues espero encontrar lo mismo. Parecido a la paridad, ¿verdad? ¿Qué ocurre con el momento? Entonces, este operador de inversión temporal, espero que me lleve p a menos p. Pensando en esta trayectoria es lo natural. O sea que va a ser un operador que me tome p y le invierta el signo del movimiento. ¿Y qué hacemos con el momento angular, por ejemplo? Teta por jmj. Pues de nuevo, por analogía con la mecánica clásica, si algo gira así y cambio el sentido del movimiento, ahora pasa a girar al revés, ¿no? O sea, que invierte el spin. O sea, que espero que teta por jmj pues sea una fase, veremos, por j menos mj, ¿no? Sin embargo, la posición no cambiaría. Si la partícula clásica está aquí e invierto la dirección del movimiento, sigue estando ahí. Lo único que ahora su velocidad es contraria. O sea que espero que en mecánica cuántica este operador de inversión temporal me deje la x invariante. Bueno, pues voy a elegirlo para que aquí no haya fase. Voy a elegir el operador diciendo, vamos a definir un operador de inversión temporal que tome el punto y lo deje invariante, no lo toque. Entonces, si tomamos el bracq x y ahora transformamos por la izquierda y por la derecha el operador que mide x y finalmente el get x, pues esperamos que esto sea lo mismo que la medida del operador x como si no estuviera la inversión temporal. O lo que es lo mismo, si eso es cierto para todos los estados x y eventualmente x', pues teta daga x teta igual a x, ¿vale? Es un operador que espero que conmute con la x, ¿no? Sin embargo, con la p espero que salga menos p
con el spin o el momento angular orbital o la J, todos los tipos de spin, pues espero que les cambie el signo. Bueno, pues voy a tomar este operador y lo voy a meter en la ecuación de Schrödinger. A ver qué pasa. Si es verdad que me invierte la trayectoria como la inversión temporal en mecánica clásica. Así que empezamos con alfa en t igual a 0 y ahora el hamiltoniano hace que evolucione el estado con el tiempo y nos vamos a 1 menos i el hamiltoniano delta t partido por h barra alfa en t igual a 0 y a esto lo llamamos alfa en t igual el incremento del tiempo. El estado empezado en 0 se ha ido a delta de t, el estado empezado en 0 se ha ido a delta de t y eso lo hace el operador unitario que expandido a tiempo pequeño pues es 1 menos IH delta t, ¿no? Bueno. Entonces ahora le aplicamos el operador inversión temporal. Así que tomo teta y se lo aplico a alfa en t igual a 0. Y hago que esto evolucione, igual que antes. Esta es la trayectoria de la piedra hacia la derecha y esa es la trayectoria de la piedra hacia la izquierda. A ver, entonces esto hace 1 menos i h entre h barra delta t por teta por alfa de t igual a 0. Es la misma ecuación de arriba. Lo único que el estado ahora es este. ¿Vale? Bueno, por otra parte, esto de aquí espero que vaya a parar, igual que la piedra iba hacia la derecha y la inversión venía hacia la izquierda, pues espero que esto sea la inversión temporal de alfa en t igual a menos delta de t. Este de aquí evolucionaba de 0 a delta de t. La trayectoria invertida temporalmente espero que evolucione a menos delta de t. Y ahora comparo. Es decir, estoy diciendo que espero que esto evolucione así. Y por otra parte, la ecuación de Schrödinger me dice que evoluciona así. Comparando estas dos cosas van a tener que ser lo mismo. ¿Vale? Así que tiro de ahí, igualo, y lo que veo es 1 menos i h entre h barra delta de t por la inversión temporal aplicada sobre alfa es igual a la inversión temporal con 1 menos i h entre h barra y ese signo, ese menos, va a venir aquí como un menos delta t y aplicado sobre alfa. Y esto es cierto para todo alfa, cualquier estado. Así que en realidad lo que estoy diciendo es que es una igualdad entre operadores. ¿Vale? Así que la inversión temporal en esta ecuación, aquí está a la derecha del hamiltoniano y aquí está a la izquierda del hamiltoniano. Entonces, cuidado con esta ecuación, esta no es correcta. Pero si no me fijara mucho, haría lo siguiente, diría, lo que está pasando aquí es que menos h por la inversión temporal es igual a la inversión temporal por h, o lo que es lo mismo, el conmutador de la inversión temporal con h es igual a, el anticonmutador de la inversión temporal con h es igual a 0. Tiro el 1, tiro la h barra, tiro delta t y me quedo solo con h, teta, teta, h y los signos. Entonces saldría esto. Bien, eso está mal, eso no funciona, vamos a ver por qué. Imaginaos que tenéis un estado de energía positiva, por ejemplo mc cuadrado en reposo, y le aplicamos la inversión temporal. ¿Vale? Y ahora me pregunto cuál es la energía del estado invertido temporalmente de alfa. Si utilizo esta regla, cambio el signo, esto sería menos la inversión temporal h por e, pero h por e es la energía, a veces es una ecuación de autovalores, ¿no? Así que eso sale la energía y me queda otra vez el autoestado. Esto es menos e teta por e. Y eso no puede ser,
porque tenemos aquí, lo he llamado alfa, vamos a llamarlo E, es el autoestado. Entonces, esto que tengo aquí es un estado que también veo aquí. Pero por culpa de este cambio de signo que viene de esta ecuación, pues aquí tengo un signo. Eso quiere decir que hay un estado del hamiltoniano que tiene signo contrario. Para cada autoestado tenemos uno de signo contrario. Pero el hamiltoniano tiene que estar acotado por debajo. No podemos tener un sistema que tenga un hamiltoniano que se vaya a menos infinito, con estados de energía para abajo, para abajo, para abajo. Pues entonces el sistema simplemente se va para abajo emitiendo lo que sea, fotones o radiación o partículas, ¿no? Y cae, cae, cae. El vacío básicamente es inestable. Producimos lo que sea y el sistema no para nunca. O sea que los hamiltonianos en un sistema físico estable, bien definido, tienen que estar acotados por debajo. Y esto aquí no funciona, porque para cualquier estado de energía positiva tenemos un estado de energía negativa. Así que elegir así el operador este de inversión temporal no nos sirve, ¿vale? Esto no es una buena regla. Bueno, si me fijo un poco más en la ecuación de la que he salido, por aquí tenemos las IES. Estas IES las he cancelado sin mirarlas mucho, pero podría utilizarlas en la relación esa de conmutación o de anticonmutación. En realidad me bastaría con esta ecuación. Si tuviera eso, me serviría. Esta ecuación funcionaría, esto sería consistente y no tendría este problema. Me lo quito de encima. ¿Vale? Esto... Eso es. Para cada estado de energía positiva tienes un estado de energía negativa igual. Y la energía puede ser arbitrariamente positiva. Simplemente aceleras el sistema y tienes más energía cinética. Con lo cual tendrás estados de energía menos infinito y eso no tiene sentido. No puedo elegir el cero del potencial en ningún sitio. ¿Vale? O sea que esta solución no es aceptable. ¿Cómo implemento un operador de inversión temporal? Bueno, pues el truco es quedarse con la I. ¿De acuerdo? Entonces, esto permite, en lugar de este anticonmutador, tener un conmutador. H con θ igual a 0. Y el signo que me sobra se lo coloco de alguna manera a la I. ¿Vale? Esto ya no da el problema, porque si ahora repito este cálculo, no está este signo, y lo que queda aquí es que H por el estado invertido temporal es más, este signo desaparece, la energía, y lo que tengo son dos estados degenerados, por ejemplo. Dos estados de igual energía, el que va y el que vuelve, pero no un estado de energía negativa. Lo que pasa es que tengo que absorber ese signo aprovechando la I. ¿Se puede hacer eso? Sí, porque hay una familia de operadores matemáticos que son los antilineales. Esto es algo que yo, por ejemplo, no cuento en álgebra. No sé si vuestro profesor o profesora de álgebra os lo daría. Pero lo que tenemos que hacer, no es difícil, es crear un operador que en vez de ser lineal, normalmente si tenemos C1 alfa más C2 beta, los operadores lineales sacan los coeficientes fuera y me dejan C1 por θ sobre alfa y C2 por θ sobre beta. Los antilineales lo que hacen es esto otro, C1 estrella, θ alfa más C2 estrella conjugado, θ beta. Es decir, que el operador θ contiene una conjugación compleja. Cuando pasa a la derecha de un número, lo conjuga. Es como un operador lineal, pero además tiene una conjugación compleja. Se llaman antilineales. Bueno, pues eso es lo que permite escribir un operador de inversión temporal con todas las propiedades. Tiene que ser de ese tipo. Por ejemplo, ¿cómo quedaría el operador de inversión temporal aplicado a 1 entre raíz de 2, 0, más I entre raíz de 2, 1? Pues esto sería 1 entre raíz de 2 por la imagen de 0 bajo, vamos a ponerle una tilde, bajo inversión temporal, menos I entre raíz de 2 por la imagen de 1 bajo inversión temporal. Bueno, esto nos lleva a tener cuidado con aplicar el operador hacia la izquierda. Para no liarse, lo mejor es, siempre que tengamos un elemento de matriz, A,
B, C, D, operador E, F, G, estado final Z, lo vamos a aplicar siempre hacia la derecha. Y así, porque como ya causa problemas con la conjugación compleja, no me tengo que preocupar además de qué pasa cuando actúo hacia atrás. O sea que lo voy pasando hacia la derecha y voy cambiando todas las síes por menos síes. Y si hubiera algún conmutador que no fuera cero, pues lo calcularía también. ¿De acuerdo? Recomendación. Hacedlo actuar hacia la derecha. Bueno, otra propiedad curiosa. En una expansión, es una propiedad que se sigue de esta, si tenemos un estado alfa, que es la suma de A por A alfa, es decir, tomamos las coordenadas del vector alfa en la base de las AES. Y aquí he metido la identidad. ¿Verdad? Eso es alfa, desde luego. Y lo que pasa es que escrito así, aquí veo las coordenadas de alfa en la base A. ¿Todo el mundo de acuerdo? Bueno, pues ahora le aplicamos a esto teta, que es la inversión temporal de este alfa. Pues es la suma sobre A de A alfa y la inversión temporal de A. ¿Verdad que sí? No. Eso sí, conjugado sí. He pasado del operador de inversión temporal hacia la derecha de los coeficientes. Así que aquí un conjugado. Ahora sí. ¿De acuerdo? Bueno, pero eso no es cómo funcionan los operadores habituales. Con los operadores lineales habituales no tenemos ese conjugado. Esto es nuevo. Bueno, así que no es un operador unitario, sino antiunitario. Las traslaciones y la paridad que vimos en la última clase eran operadores unitarios. Este es antiunitario porque lleva una conjugación compleja. Bueno, vamos a ver ahora cómo se relaciona con el spin. La inversión temporal se puede escribir de manera muy bonita en términos del spin del sistema. Cuando hablemos con momentos angulares. Y para empezar a motivarlo voy a partir de una ecuación de onda, una función de onda. Estas coordenadas las puedo usar para construir una función de onda, si las AES, por ejemplo, son las X, ¿verdad? Así que voy a tomar X, psi, como caso particular de esa discusión, aplico inversión temporal y veo que las coordenadas van a parar, empezábamos aquí con A alfa y venimos a parar a alfa estrella. Pues esto tiene que venir a parar a X psi estrella. Las funciones de onda son casos particulares de las coordenadas. Son las coordenadas del estado en la base de las X. Escrito en términos de la función de onda va a parar a su complejo conjugado. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el spin? Pues que si tomamos el momento angular orbital, IL, ML, de teta y phi, bajo inversión temporal, tiene que ir a parar al conjugado. Le ponemos una estrella. ¿Y quién recuerda el conjugado de un armónico esférico? Menos 1 elevado a ¿qué? A L por IL menos ML. Exactamente. ¿Lo recordáis? Bueno, ¿esto de dónde venía? Porque el ILML era una función real de teta veces elevado a IML phi. Y como aquí hay una I, pues esa I tiene que cambiar de signo al conjugar complejo y me lleva, es como si cambiara ML por menos ML. Es el mismo efecto. ¿Vale? Bien, escribimos esto en notación ket. LML es igual a menos 1 elevado a ML. La L se me va a caer, va a ser simplemente M, que si no escribimos demasiado. L menos M. Así que tiene que ver con el spin. Cambia la dirección del giro y además la fase me coloca aquí un menos 1 elevado a M. La fase aquí no es 1.
Bueno, si lo aplico dos veces, teta cuadrado por LM, me queda menos 1 elevado a 2m por LM. Menos 1 elevado a m menos m, a 0. Igualdad porque es par. O sea que sobre la base de momento angular orbital tenemos que este operador teta cuadrado, la inversión temporal dos veces, es la identidad. Me alegro. Esto era esperado, ¿verdad? En el libro de Sakurai podéis ver que esto se extiende a J entero. No lo voy a arguir, pero parece razonable. Puedo ver un momento angular entero como un momento angular orbital, ¿verdad? ¿Sí? Esta M es esta M. Es esta misma regla. Menos 1 elevado a... Ay, perdón, por eso tenía un 2. Vale, ya te veo. Gracias por la errata. Esto es L, entonces esto es 2L, que de todas maneras es 1. Gracias. Bueno, más difícil. ¿Qué pasará con el spin semientero? Por ejemplo, spin 1 medio o spin 1 medio más 1 para dar 3 medios o lo que sea. Donde me puedo apoyar es en esta regla que teníamos antes. Eso me sigue sirviendo y me voy a preguntar si bastaría con poner aquí la conjugación compleja. Necesito algo que conjugue complejo, pues voy a ser un gandul como buen físico y voy a poner exactamente eso y nada más. ¿Eso me bastaría? La respuesta es no. Podría probar, si el operador de inversión temporal fuera simplemente la conjugación compleja, todo esto que hemos dicho de sacar coeficientes funcionaría, ¿vale? Sin embargo, no basta. Y vamos a pensar en los operadores escalera. Algo que ya habéis olvidado de hace un año. Teníais J más que actuaba sobre JM y era H barra raíz de J más M más 1 por J menos M por J M más 1. El operador escalera tomaba el estado M y lo aumentaba al M más 1 y me dejaba una función aquí de J y de M. Y había un operador de escalón hacia abajo, J menos, que tomaba JM y me devolvía H barra raíz de J menos M más 1, J más M, por J M menos 1, ¿verdad? Y lo mismo esto se puede hacer para S más y S menos con el spin, era para cualquier momento angular. Bien, lo que me interesa aquí es que esta fase no está. ¿Qué fase? No hay ninguna fase. Esto es real. Esto se podía haber hecho de otra manera. Se podía haber elegido las Jotas para que los operadores de escalera fueran otra cosa. A nadie se le ha ocurrido nunca hacerlo, pero es una elección, ¿eh? Pero con esta elección, esto nos va a obligar a hacer aquí algo más complicado que tomar la K. ¿Por qué? Pues pensando en el spin, o J semientero, voy a poner S para que se vea que es semientero. Entonces, si tengo S más es SX más I, SI. Y S menos es SX menos I, SY. ¿Vale? Entonces, como los operadores escalera S más y S menos tienen elementos de matriz reales, si los escribís como una matriz, todos los elementos son reales, porque esto es uno de ellos, es uno de los elementos de matriz. Si proyecto por aquí con Jm más 1, pero luego puedo buscar otros, pero en cualquier caso ninguno tiene fase, son operadores reales. Eso quiere decir que este de aquí es real y toda la parte imaginaria está en esta I. Y como esto tiene que ser real, el SY tiene que ser imaginario. Pensad en las matrices de Pauli, en la representación habitual. Esta es la 0, 1, 1, 0 y esta es la 0 menos I y 0, que es imaginaria. Todos los elementos de matriz son imaginarios, ¿vale? O sea que ese X es real y ese Y es imaginario. Bueno, pues esto no cumple esta ecuación. Si coloco aquí la conjugación compleja sin hacer nada más, la imaginaria cambia de signo, o sea que si aquí coloco teta, SY, teta, sí que me da menos SY.
porque conjuga complejo allí. Hemos dicho que esta es imaginaria, pero no funciona con la SX. Vuelve a salir lo mismo, porque la conjugación compleja no hace nada. Así que θ no puede ser K. Tengo que probar algo más complicado, más sofisticado. ¿Se ve? Bien, pues obligado que estoy, necesito cambiar el signo de la SX e igual el de la SZ. Necesito algo más que la conjugación compleja. Y bueno, una manera de hacerlo es añadir una de estas rotaciones de spin, elevado a menos i pi SY partido por h barra, veces la conjugación compleja y quizá una fase. ¿Vale? Esto podría ser una fase, esto es la exponencial de la matriz SI de Pauli, o sea, es una rotación de spin, y esto de aquí es la conjugación compleja. Bueno, esa exponencial se puede calcular explícitamente para un sistema de spin 1 medio, lo voy a calcular ahora mismo. Si el spin fuera más alto me daría más trabajo, pero para spin 1 medio eso es muy fácil. Así que e elevado a menos i pi SY entre h barra es igual a menos i pi medios sigma y, porque SY es sigma y por h barra entre 2, cancelo las h barras y me queda el medio. Y eso es una suma desde n igual 0 hasta infinito de menos i pi medios elevado a n sigma y elevado a n entre n factorial, como buena serie de Taylor de matrices. Separo los términos pares e impares. Los pares son la suma, esto lo habéis hecho 3 o 4 veces, así que no me paro. Menos 1 elevado a n, pi medios elevado a 2n dividido por 2n factorial. Y claro, como estos son los pares, sigma y elevado a 2n es la identidad, porque sigma y al cuadrado es 1. Así que la identidad menos i suma desde n igual a 0 hasta infinito, y aquí vienen los impares, menos 1 elevado a n, pi medios elevado a 2n más 1, 2n más 1 factorial y sigma y, porque las potencias impares de sigma y vuelven a ser sigma y. Todas las pares dan la identidad y queda la última. Las matrices ya están fuera y los coeficientes son la serie del coseno y del seno, respectivamente. Así que lo puedo escribir como el coseno de pi medios por la identidad menos i por el seno de pi medios por la sigma y. Pero el coseno de pi medios es 0 y el seno de pi medios es 1, así que este fuera, queda ahí un 1, y esto es menos i sigma y, y por tanto menos 2i SY partido por h barra. Así que esto es lo mismo que menos i, una posible fase, 2SY partido por h barra por la conjugación compleja. Y me he quitado la exponencial. Pasa que si lo hubiera escrito así al principio me podríais haber dicho, vamos a ver, esas matrices son hermíticas, no unitarias, ¿qué está pasando? Pero en este caso tan sencillo es lo mismo. Esto es para spin 1 medio. Para spin más complicado habría que verlo. ¿Vale? Directamente es K por SY. Volviendo a tu pregunta de lo de la interpretación geométrica. Rotación en el espacio de SU2, el espacio de spin, y luego conjugación compleja. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa con su cuadrado? Que es el cuadrado del operador θ en una representación de spin semientero. Antes vi que esto era la identidad para spin entero, pero ahora ya no. Tomamos aquí el cuadrado y queda menos i eta sigma y k menos i eta sigma y k. ¿Cómo se calcula eso? ¿Qué es esto de la conjugación compleja? La paso a la derecha. Y una vez que esté a la derecha, utilizo que k cuadrado es no hacer nada. Es como multiplicar por 1. Si conjugo y vuelvo a conjugar, no pasa nada. Pero hasta que esta k llega a la derecha y toca la otra, tiene que conjugar complejo tanto esta i como esta fase. Y entonces queda menos i eta sigma i con un más eta estrella
sigma i estrella también se conjuga, k cuadrado, que ya lo tiro. ¿Qué más va quedando? El menos i por el más i da 1, eta por eta estrella da el módulo al cuadrado, que también es 1, y sigma i hemos dicho que era imaginaria, así que esto es sigma i por menos sigma i, pero sigma i al cuadrado es la identidad, así que solo queda el menos, y resulta que es menos la identidad. El operador de inversión temporal sobre spin semientero es menos la identidad. El operador de inversión temporal sobre spin entero es más la identidad. Ahí tenemos una sutileza. Bueno, lo he hecho para spin un medio, pero se puede sacar igual para cualquier spin semientero. Lo podéis generalizar, lo tenéis en el libro. Vamos ahora con el hamiltoniano. Ya tenemos cómo funciona la inversión temporal con el spin, con la posición, con el momento. Vamos con h, a ver si hay una cantidad conservada. Asumamos que tenemos un hamiltoniano invariante bajo esta operación. Como hacemos siempre que tenemos una simetría de la dinámica. En física de partículas, las interacciones fuertes, las nucleares fuertes, respetan esta simetría, las electromagnéticas también, la gravedad también. Sin embargo, las interacciones nucleares débiles no. Las interacciones débiles, los neutrinos, las transiciones entre quarks, pues pueden violar invariancia bajo inversión temporal. Y hay una propuesta de experimento de un grupo de Valencia que se hizo en Estados Unidos y dio un resultado muy bonito. Pues esto se vio muy bien. Bien, borro y me voy a fijar en las interacciones fuertes ordinarias que son invariantes bajo inversiones temporales. Entonces, aunque tengamos que θ, puede haber tres propiedades. Esta es la primera. Aunque tengamos una cantidad, tengamos un operador que conmuta con h. El conmutador de la inversión temporal y h es 0. Y aunque la derivada sea 0, sin embargo, no hay cantidad conservada. No tenemos una cantidad conservada asociada a la invariancia bajo inversiones temporales, al contrario que el momento, al contrario que la energía, al contrario que el momento angular. Bueno, para verlo, supongamos que empezamos en t igual a 0, en un autoestado de θ, y el autovalor lo vamos a llamar tau. Y aplicamos inversión temporal. En t igual a 0 estamos en ese autoestado tau y sale, por supuesto, tau, que es el autovalor. ¿Vale? Bueno, pues ahora hacemos evolucionar el tiempo, como antes. ¿Qué tenemos? Por aquí, del lado izquierdo, me va a quedar θ aplicado sobre un estado que empezó en el autoestado tau cuando t era igual a 0, lo etiqueto con tau, pero ahora ha pasado el tiempo. Y por este lado tenemos θ aplicado sobre u de t, que es la evolución temporal, el operador unitario, que es la exponencial del hamiltoniano, sobre tau, que empezó en t igual a 0. O sea que el estado en t viene dado por el operador unitario de evolución temporal con el estado en t igual a 0. ¿Vale? Bueno, en otro color, si tuviéramos el momento, por ejemplo, para comparar con algo, si yo escribiera esta ecuación con el momento, utilizaría que PU es su P, porque P conmuta con el hamiltoniano, ¿os acordáis? Un hamiltoniano sencillito, P conmuta con el hamiltoniano, hay un momento conservado, y entonces, si P conmuta con H, esta exponencial la puedo pasar a la izquierda o a la derecha, porque todos los términos de la exponencial expando Taylor y todos los términos conmutan con la P. O sea que puedo pasar la exponencial, la U es la exponencial de e elevado a menos i ht dividido por h barra. Como h conmuta con p, la p pasa a la derecha de la u. Obvio, ¿no? Bueno, aquí con la inversión temporal no es tan obvio, porque esto lo sigo teniendo. Entonces θ puede pasar a la derecha de h, pero cuando exponencio me encuentro con esta i. Esa i está en la ecuación de Schrödinger, es lo que permite pasar las derivadas a operadores autoadjuntos, operadores que son hermíticos, ¿verdad? Y esta i no conmuta con la inversión temporal.
O sea que aunque h sí que conmuta, la u no. ¿Vale? No va a pasar la inversión temporal a la derecha de la evolución temporal. Parece sensato. La evolución temporal tiene que ir al revés si invierto el tiempo. Bueno, pero entonces en este caso, teta u es igual a teta por elevado a u teta, allí, u teta es la exponencial de menos no sé qué, que pasa allí como la exponencial de más y el hamiltoniano t dividido por h barra, y cambia ese signo al pasarlo a la derecha de la teta. ¿Vale? Así que es distinto de u teta. Eso hace que no pueda encontrar una carga conservada. Lo que me permitía encontrar una carga conservada con el momento era esta propiedad. Evoluciona el tiempo y no pasa nada. La P puede pasar a la derecha o a la izquierda de la U, no se ve afectada, la U no cambia, y entonces teníamos un valor esperado que era conservado con el tiempo. El valor esperado de P en un estado no cambiaba. Sin embargo, aquí sí. El valor esperado de la inversión temporal no es nada conservado ni nada que podamos utilizar. Bien, o sea que no hay cantidad conservada. Bueno, eso nos facilita la vida. Si no la hay, nos podemos olvidar de ella. Segunda propiedad. Vamos a tomar E como un autovector no degenerado de H. En un átomo de hidrógeno sin spin, pensad en el estado fundamental 1s. Si me olvido del spin, el 1s no tiene componente de momento angular orbital. Él es cero. Así que ya está, es un estado único. Eso es un estado no degenerado. Bien. Entonces, su función de onda es un número real. El estado fundamental de un oscilador armónico que sea no degenerado, en una dimensión, es una función de onda real. El estado 1s del átomo de hidrógeno es una función de onda real. ¿De acuerdo? Bueno, eso se sigue de que H conmuta con el operador de inversión temporal. Lo habéis visto porque lo habéis visto diagonalizando el hamiltoniano a lo bruto con vuestras ecuaciones diferenciales y os ha salido. Pero es una propiedad general que se sigue de este operador teta. A ver, el argumento es rápido. Aplicamos H a teta E. Como H es invariante, conmuta con la inversión temporal. H es real, este es hermítico, aquí no hay que conjugar nada, lo paso a la derecha. Teta H por E, pero H por E es la energía, que es real, así que la puedo volver a sacar a la izquierda. Es la energía por la inversión temporal sobre E. Entonces aquí tengo H aplicado sobre la inversión temporal de E para dar la energía por la inversión temporal sobre E. Así que E y teta E tienen la misma energía. Pero por hipótesis he dicho que el estado era no degenerado. No hay otro estado de igual energía. Así que son el mismo. ¿Vale? Salvo una fase, son el mismo estado. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora proyecto. Porque de lo que quiero hablar es de la función de onda. Entonces, XE, que es la función de onda del estado psi de energía E, pues lo meto aquí y es esa posible fase, si la hubiera, veces X teta E. ¿Vale? Bien, pero sé de la discusión anterior, cuando hablábamos de las coordenadas, que X por E tiene que ir a parar bajo inversión temporal a su conjugado. La función de onda tiene que ir a parar a su conjugado. ¿No? No, entonces comparo. ¿Y qué veo? Veo que X con E, en este lado, que es igual a esto, tiene que ser igual al conjugado. Y por tanto es real. Pues a por el tercero. La tercera propiedad se llama degeneración de Kramers. Esto, claro, solo es cierto porque el estado es degenerado. Si no, serían distintos. Esta igualdad no sería cierta. Bueno, hemos dicho que n y teta n
tienen igual energía. Ya no reescribo toda la notación. N es un autoestado del hamiltoniano, de energía es su n. Teta n es lo que acabamos de ver, es la inversión temporal aplicada sobre ese estado, trayectoria hacia la izquierda, trayectoria hacia la derecha, y acabo de mostrar que tienen igual energía porque teta conmuta con el hamiltoniano en este epígrafe. Si fueran el mismo, entonces la función de onda sería real, pero ahora no asumo que sean el mismo. Ya he levantado la hipótesis de que fuera un estado único no degenerado. Tengo aquí dos estados que tienen igual energía. Entonces la pregunta que me cabe es ¿cuándo son distintos? ¿Cuándo de verdad tenemos dos estados distintos? ¿Puedo decir algo al respecto? Antes asumí que eran el mismo. ¿Vale? Bueno, pues tengo que hacer una hipótesis. Voy a suponer primero que no lo son. Antes supuse que lo eran, o sea, que no eran distintos. Ahora vuelvo a suponer que no son distintos, o sea, que son idénticos. Entonces hemos dicho que la inversión temporal de n es una fase por la n. Teta por teta n. ¿Vale? Aquí tengo una fase. Y si le vuelvo a aplicar teta desde la derecha, como hay una i, esa i se conjuga y sale fuera con un menos. Así que esto es elevado a menos i delta teta n. La fase pasa conjugada a la derecha. Pero teta n vuelve a ser elevado a i delta n. Así que elevado a menos i delta, elevado a i delta, n. Se cancelan. Así que teta al cuadrado sobre n vuelve a ser n. ¿Cuándo son distintos? No lo son. Por tanto, son iguales. ¿Bien? Y eso es lo que está escrito aquí. Son el mismo estado y me he permitido la fase de antes. Bueno, lo que digo es que teta cuadrado actúa dos veces. Una vez la fase es elevado a i delta, la otra vez es elevado a menos i delta y se cancelan. O sea que teta cuadrado n es igual a n. O sea que sobre estos estados que no son distintos, que son el mismo, teta cuadrado es la identidad. ¿Eso cuándo era cierto? ¿Quién se acuerda? En un estado de spin, ¿cuándo era teta cuadrado la identidad? Cuando j era entero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si j es semientero? Entonces no puedo sostener eso. Aquí me cabe la pregunta. Si j es semientero, acabo de demostrar que el operador al cuadrado es la identidad y eso no era posible, tenía que ser menos la identidad. Entonces, ¿qué hacemos? Tiro para atrás a ver dónde tengo una contradicción. Y la contradicción está aquí. He asumido que no son distintos, que son iguales. Esto no puede ser para un estado de spin semientero. Contradicción. Entonces, n y teta n deben ser estados diferentes en el sentido de linealmente independientes. No pueden ser dos vectores estado relacionados solos por un cambio de fase, no pueden ser el mismo estado. Así que deben ser linealmente independientes, deben ser estados distintos. Bueno, ¿cuándo tenemos j semientero? ¿Qué tipo de sistemas nos presenta j semientero? Un número impar de fermiones. Si el sistema físico, por ejemplo, 7 electrones, si el sistema físico tiene un número impar de fermiones, automáticamente tenemos dos estados degenerados. Todo estado del sistema tiene un compañero de igual energía que no es el mismo. Eso se llama degeneración de Kramers. Hay casos en los que esto es trivial. Si pensáis en un electrón libre, ¿eso es un número impar de fermiones? Sí, es un solo fermión. Uno es impar. Luego el electrón libre tiene que tener dos estados degenerados y los tiene el de spin arriba y el de spin abajo. ¿De acuerdo? Está obligado. Sin embargo, en un estado de spin entero, si tenéis dos electrones, ahora los estados serán más 1, 0 y menos 1. Y cuidado, porque cuando introduzcamos alguna perturbación, a lo mejor podemos hacer que el más 1 y el menos 1 sean degenerados, pero aquí tenemos este 0 molestando. El número de estados de spin entero es impar, ¿vale? Mientras que aquí el número de estados será par y lo que pasa es que este va a ser degenerado con este. Claro, esto aquí es trivial.
pues, bueno, que tenga el spin arriba y el spin abajo. Y, bueno, si es 7 medios, pues el de más 7 medios con el de menos 7 medios, el de 5 medios con el de menos 5 medios, el de más 3 medios con el de menos 3 medios, etcétera, ¿no? Pero si ponéis un campo eléctrico fuerte porque el campo eléctrico conmuta con SY y con la inversión temporal. Ponéis un campo eléctrico que dependa de la posición, que no sea uniforme, que sea fuerte, los estados se barajan por todas partes. Sin embargo, para un sistema impar, vienen de dos en dos. Siempre hay dos estados que en ese campo eléctrico tienen igual energía. ¿Por qué digo eléctrico y no magnético? ¿Por qué en un campo magnético no hay degeneración de Kramers? El hamiltoniano ya no es invariante bajo inversión temporal. Eso es. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una de las consecuencias de que el operador de inversión temporal conmute con H, deja de cumplirse. Pero si tenemos partículas libres, campos eléctricos, potenciales de Coulomb, cosas que sean invariantes bajo inversión temporal, vienen degenerados de dos en dos, obligatorio. ¿Vale? Bueno, pues con esto cierro la inversión temporal. Os dejo el ejercicio 29 sobre esto. Lo hará Alex a la vuelta de Semana Santa, junto con otro montón de ejercicios. Y ya estamos preparados para el teorema de Wigner. Sí. Pero, entonces, el spin está muy relacionado con la inversión temporal, pero no es como una especie de cantidad que se conserva. O sea, el spin no viene de la inversión temporal. No, una manera de escribir la inversión temporal es en términos de esa matriz de spin, la SY, pero no tienen otra relación. O sea, no hay cantidad conservada, no hay nada profundo ahí que digas. Pero el hecho de que tenga, fermiones en número impar, te deja ahí una consecuencia.